Buenos días, muchas gracias por ingresar puntualmente a nuestra última sesión del seminario. Creo que pues hemos eh, trabajado en función del tema propuesto, que las lecturas han permitido pues profundizar. Buenos días, nuestra Fanny. A todos, a todas, buenos días. Deseo que estén muy bien, que el seminario fuera una motivación para que ustedes pues se sigan comprometiendo con sus estudios de posgrado, que les dé pues también un aprendizaje, sobre todo, insisto, porque eh, pues creo que hay que tomarnos muy en serio esta cuestión de por qué educar, ¿no? Ya es una pregunta que se ha hecho desde el origen mismo de nuestra cultura en Occidente. Aparte he propuesto algunas otras fuentes que yo creo que vienen también a dar forma, ¿no? A mucho de lo que acá se dijo, a pesar de tener muy pocas sesiones para profundizar, ¿no? En los temas. Bueno, ¿cuál ha sido la cuestión más importante? Responder la pregunta del seminario, ¿no? Que la educación sí puede darle al ser humano puede indicarle ese camino, puede ayudarle a adoptar un criterio acerca de el cuidado de la vida, ¿no? O sea, el tema del cuidado de la vida pareciera simple y sin embargo no lo es, ¿no? Porque abarca muchas cosas. Tiene que ver con incluso la propuesta que se hizo hace décadas en el campo de la educación de buscar la integración del conocimiento, ¿no? O sea, que todas las disciplinas y sus aplicaciones particulares, ¿no? Giraran en torno a la idea del bienestar, ¿no? A la idea del cuidado del planeta, a la idea de eh, mejorar las condiciones de vida, fortalecer la salud, erradicar la pobreza, que el ser humano tarde o temprano hiciera o tomara más conciencia de lo que es fundamental, ¿no? Bueno, todos esos aspectos tiene que ver con lo que acá nosotros hemos llamado el cuidado de la vida, ¿no? Y muchos otros, pues, están en las lecturas que propusimos a lo largo del seminario, ¿no? Bueno, para atender nuestro programa, no dar más rodeos, ir directamente a lo que hemos planeado. Esta introducción a la sesión de hoy es recapitular la lectura de Gadamer, de los compañeros, compañeras que amablemente han mandado su última acta del seminario, pues han recuperado algunos puntos importantes de el sentido de la educación, de acuerdo con este autor. Eh, si al final hubiéramos tenido que hacer alguna clase de examen, pues la pregunta sería cómo cada uno de estos autores responde la pregunta que hicimos al comienzo del seminario, ¿no? Cómo, de acuerdo al pensamiento de María Zambrano, la educación responde a esa tarea de el cuidado de la vida, ¿no? O cómo lo hace Champatoshka, o cómo lo hace eh, Freire, ¿no? Gadamer. En el caso de Gadamer, si se dan cuenta, la educación es ante todo una transmisión del conocimiento, pero también del sentido, ¿no? No puede hablarse de los fines de la educación si no tomamos en cuenta que también un fin de la educación es la transmisión de sentido. Es decir, todo lo que de otro modo también hemos llamado de una manera un poco más común la experiencia vivida, ¿no? O sea, cuando a veces ustedes han escuchado de sus maestros o incluso ustedes mismos lo han dicho si es que dan clase, ¿no? Bueno, es que la situación es difícil por esto o por aquello, yo les recomiendo que tomen las cosas de esta manera, etcétera. Bueno, toda esa esfera, Gadamer la reflexiona filosóficamente y habla de la comunicación, habla de la transmisión del saber, habla de la tradición misma, ¿no? Que sostiene a la educación, un acto de intercambio de conocimiento
el respeto a la figura del maestro, ¿no? El espacio que quien enseña debe abrir para la reflexión, la discusión, la disposición de los estudiantes al aprendizaje, todo eso tiene que ver con el escenario educativo y ustedes tienen que reflexionarlo a fondo, como estos autores que hemos revisado, porque eso garantiza que la educación cumpla con su principal propósito, ¿no? Hacer que tomemos conciencia de que lo único que importa, sostenido en los principios de cada una de las disciplinas que se enseñen, desde los idiomas, las ciencias, las humanidades, las artes, las ciencias exactas, las ciencias sociales, lo único que importa, haciendo de todos esos recursos, herramientas, medios, un, eh, un soporte, un sostén, ¿no? Pues es que cuidemos la vida. Y la vida tiene un amplio significado, ¿no? Por lo que hemos visto. La vida tiene que ver con el acto creador, como lo expresa Zambrano, ¿no? Ahí cuando el maestro puede ver de qué es capaz su estudiante, pues tiene que apoyarlo, ¿no? Y hacer que crezca ahí toda esa capacidad, porque lo que está en juego es que ese estudiante en algún momento tiene que enfrentar el mundo, ¿no? El mundo con todos sus errores, con todas sus pruebas, con todas sus dificultades. Y es en el ser humano en donde yace la posibilidad de encontrar un camino de enfrentamiento, pero es un enfrentamiento digno. No es que solo avance destruyendo o negándose, avanza reconstruyendo, ¿no? Avanza proponiendo cosas nuevas, cosas diferentes. Algo de esto vamos a ver ya ahora que yo termine mi exposición en esta primera parte de la sesión de hoy con Gastón Bachelard, el último autor que les propongo revisar, ¿no? Eh, entonces, bueno, habría que ir un poco más a la obra de Gadamer. Esta entrevista o esta breve exposición, que se entiende muy bien, me parece, toca puntos donde cualquiera de nosotros se puede sentir identificado, por ejemplo, ¿no? Y aún así destaca la sensibilidad, ¿no? La perspectiva filosófica, hermenéutica con la que Gadamer nos muestra de qué va el sentido profundo que tiene la educación, sobre todo en este tiempo, por la razón que hemos dicho, ¿no? Ya somos un poco más conscientes de que las cosas no son fáciles de ninguna manera y toda vez que nosotros ganamos un espacio para la reflexión en la esfera educativa, pues damos oportunidad a que el ser humano pues siga madurando en su pensamiento, en su actuar, y siga tomando conciencia. Esa es la parte específica del significado del cuidado de la vida, que el ser humano tome cada vez más conciencia de sí mismo, ¿no? O de sí misma. Entonces, bueno, es una cuestión ligada, vinculada al problema del conocimiento, pero sin renunciar a la vivencia, digámoslo en ese sentido filosófico. Porque por lo regular, al hablar de las teorías del conocimiento que respaldan el acto educativo, ya que de eso trata la epistemología de la educación, por lo regular se toma distancia del campo de, eh, como escribió Martin Heidegger, maestro de Gadamer, se renuncia a la facticidad, ¿no? Al día a día, a la vida concreta, ¿no? A la vida concreta. Significa que la vida puede expresarse de muchos otros modos, ¿no? O sea, puede haber una vida contemplativa, puede haber una vida espiritual, puede haber una vida en reposo, ¿no? Puede haber una vida eh, dependiente del devenir, ¿no? Pero al reflexionar sobre el fenómeno educativo, nosotros tenemos que pensar en aquella vida que se afirma cada instante y de la que se puede tomar conciencia. Uno dirá, bueno, pues eso es lo que hago yo a diario. Bueno, a diario uno está en ese contacto con lo vital, pero no significa que nos tomemos siempre en serio reflexionar en ese acto vital. A veces solo dejamos que las cosas se presenten como vengan, ¿no? Y no, no puede ser así, y menos
para quienes deseamos enseñar, ¿no? Para quienes ejercemos la docencia o si ya siendo profesores, profesoras, pues vemos que es importante cambiar, ¿no?, las condiciones de vida actuales, que haya más apertura a lo que forma al ser humano en sus principios, tal como ustedes van a poder revisar en esas dos fuentes que recomiendo nuevamente, tanto en la Paideia de Werner Jaeger como en la historia de la pedagogía de Nicola Bagnano, ¿no? Bueno, al respecto del pensamiento de Gadamer, les pregunto si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que les gustaría destacar de este autor, algún aspecto que ustedes consideren que puede complementar o confrontar alguna de las perspectivas que previamente vimos, ya sea Freire o Zambrano, Patochka, no sé. Doctor, muy buenos días. Buenos días, maestro Enrique. Adelante, lo escuchamos. Menciona una parte Gadamer en esta entrevista, que la parte de que si la revolución industrial o los cambios no fueron hechos por la economía, sino que por la educación, ¿cómo podría ser eso? Eso me queda así como un poco medio no claro. No sé si puede haber una explicación sobre eso. O Claro. sea, por favor. Sí, 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 sí. Es que Gadamer está tomando como punto de partida a su comentario de El mundo técnico el Ujú. pensamiento de su maestro Martin Heidegger, ¿no? Sí, Martin Heidegger, un filósofo alemán, algunos comentan que es pues la figura clave o más importante del siglo pasado en el campo de la filosofía. Bueno, ok. hay diversas opiniones al respecto, también por el tipo de vida que tuvo. Entonces, como a cualquier pensador o pensadora, pues hay aspectos a favor y en contra a lo largo de su trayectoria, ¿no? Bueno, pero en el caso de Heidegger destacó mucho el comentario crítico que hizo Heidegger al mundo técnico, ¿no? Desde de esa crítica en adelante, muchos filósofos, filósofas, historiadores, historiadoras, sociólogos, sociólogas, psicoanalistas, ¿no?, etcétera, han tomado como punto de partida la crítica de Heidegger al mundo de la tecnociencia. Eh, lo original no radica solo en un planteamiento ético, decir que el ser humano no ha sido responsable suficientemente del compromiso que tiene con el desarrollo de la cultura, con el impulso o el empuje de la civilización, sabiendo que la ciencia y la técnica en buena medida lo logran. Entonces, ¿cuál es la originalidad si no solo se trata de un problema ético? Ah, bueno, que Heidegger se da cuenta de que lo que respalda esta mirada industrializada, esta mirada del de el desarrollo de la técnica, es la perspectiva del humanismo moderno, ¿no? O sea, ese punto es muy interesante porque el humanismo moderno, ustedes podrían tomar como un ejemplo de ese humanismo la obra de Comenio, por ejemplo, ¿no? O sea, Amos Comenio pertenece a todos esos pensadores del siglo XVII que van a impulsar la idea muy fuerte de un cambio a fondo de nuestra manera de entender y de ver el mundo. Y sin embargo, ese cambio estaría ligado a eh, la afirmación, la determinación de que el ser humano finalmente es quien determina cómo tienen que ser las cosas en la naturaleza. Incluso en un humanista como Comenio, cuya pedagogía moderna concluye, sí, por supuesto que hay pues esos grados, ¿no?, eh, de comprensión de la naturaleza, el desarrollo de las diversas etapas de la vida, del hombre, ¿no? Y tarde o temprano eso culmina con la aceptación de que, bueno, todo ha sido dispuesto por una causa divina, pero que le ha dado al hombre todo el poder, toda la autoridad para que sea el hombre, únicamente nuestra especie, la que determine cuál es la finalidad de las cosas, ¿no? Pero bueno, no solo fue Comenio, era Descartes, era Galileo, y esa perspectiva fue cobrando como mucha fuerza.
hasta justificar pues todo el desarrollo exponencial que tuvo el mundo industrial durante el siglo XVIII, XIX, XX, ¿no? Entonces, la crítica al mundo de la tecnociencia no tiene que ver solo con decir que se han hecho mal las cosas, se han aplicado mal estos conocimientos. Tiene que ver con una revisión de fondo de cómo la educación ha hecho suya la idea del ser humano, ¿no? ¿Qué aprendemos de esto? Cuando ustedes a futuro propongan, tengan la intención de construir un modelo educativo, de ver cuáles serían las bases de, de la teoría de la educación, siempre hay que tomar en cuenta qué idea de ser humano es la que respalda esa preocupación, ¿no? En la perspectiva moderna, el ser humano sigue siendo aquel que controla la naturaleza, ¿no? El que asigna los fines a las cosas y quien ante todo se ve a sí mismo como el responsable y el depositario, pues de todo control, de toda autoridad, de toda responsabilidad. Las cosas han cambiado. Quien mantiene una crítica muy fuerte a esa perspectiva es Michel Henry, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dice que, bueno, la vida es pura subjetividad, o sea, no se trata solo como de hacer la crítica a la ciencia y a la técnica, no se trata solo de discutir cuál sería la perspectiva humanista que respalda estas posturas, sino de lo que se trata en el fondo es que se dé uno cuenta de que pues es uno es vida, ¿no? Uno es vida. Y la educación tiene que girar en torno a esa comprensión. Los efectos, ¿cuáles son los efectos del mundo de la técnica moderna que de acuerdo a Heidegger y luego a Gadamer eh, siguió eh, eh, influenciada, impulsada por la mentalidad del humanismo moderno, por la educación moderna, digamos? Bueno, un rechazo, un olvido, y eso es lo más crítico, ¿no? Y lo más triste, eh, un rechazo de lo esencial, un olvido de lo esencial, ¿no? Ahí donde se quiso hacer lo correcto, porque bueno, uno claramente lee la didáctica magna de Comenio y Comenio nunca dijo, bueno, con todo esto el ser humano tarde o temprano va a tener que renunciar a los grandes principios, creerse dueño y señor de todo y destruir la tierra. No, no, o sea, él pensaba que la cosa iba a ir por otro lado, como Descartes, ¿no? Pero lo triste es que la cosa se fue por el lado malo, ¿no? O sea, poco a poco el humanismo, la educación moderna, parece que fue olvidando lo esencial, ¿no? Entonces el esfuerzo de estos autores, si se dan cuenta, hemos leído autores del siglo XX, pues ha sido un deseo de recuperar las bases más originarias del acto educativo, que ni siquiera sea retomar la perspectiva de la pedagogía moderna, porque ella es la que nos ha llevado a esto, ¿no? A los problemas que tenemos y que a mí me parece muy interesante como lo nombra Michel Henry, ¿no? El resurgimiento de la barbarie. Usted mismo lo decía en su trabajo, ¿no? En su última acta. En la cuestión, bueno, en el Así título es. del cartel, la cuestión del nihilismo, ¿no? O sea, sí, Ujú. sí, sí, sí. O sea, humanismo Entonces, moderno igual ajá, a nihilismo. se, Es triste. perdón, se podría entonces decir, o sea, retomar lo mismo que dice Gadamer sobre lo que decía Henry, ¿no? De Michel Henry, sobre el saber científico, que va a ser siempre objetivo. Así es, totalmente, Ok, totalmente, totalmente, claro. ok, Sí, sí, perfecto. sí. Muchas gracias, doctor. No, no, a usted, nuestro, no. Solo que en Gadamer, este pensamiento objetivo tiene como antecedente un acto de comprensión, ¿no? Sí, en comunicación, Claro, ¿cómo comprendo al ser humano y cómo transmito o por comunico ese medio de la aprendizaje, comunicación. ¿no? Entonces, bueno, eso va a dar lugar a todo cambio en la cultura, positivo o negativo, ¿no? Ok. Lamentablemente estamos viendo que son muy negativos, ¿no? Estos cambios. Sí, de hecho, sí. Hay poco compromiso con esclarecer qué sea el ser humano, ese es el punto, ¿no? Sí. Ujú. Y en Henry la cuestión a mí me parece todavía mucho más importante, ¿no? Porque no solo tiene esta estructura que podemos encontrar en Gadamer, sino que el propio Henry va a deconstruir, va a penetrar en la esfera de la objetividad para mostrarnos que incluso la objetividad depende del aspecto subjetivo de la vida, ¿no? Exacto. O sea, no hay creación, no hay ningún objeto técnico, ninguna cuestión en el mundo sea producto de la ciencia, de la técnica o del saber objetivo que no haya pasado por la dimensión de esa subjetividad absoluta que es la vida, ¿no?
Bueno, muchas gracias, maestro, por el A comentario. usted. Bueno, no sé si hubiera también alguna otra pregunta o comentario al respecto. Si no, podemos pasar a la siguiente lectura que les compartí. Es el último ensayo que tiene que ver con un hecho actual. Ojalá hayan tenido oportunidad de revisarlo. No se trata solo de discutir, bueno, cómo está el conocimiento en este momento, que hemos atravesado por muchos cambios. Estamos acá justamente tomando un curso. Es la primera, bueno, claro, para muchos ha sido esto una experiencia de ser la primera vez para tantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, después de haber impartido ya varias veces el seminario, como se los dije en la primera sesión, bueno, esta es la primera vez que lo hacemos en línea, por ejemplo, ¿no? Ahora, imaginen, gracias, muchas gracias, maestro, por su respuesta. Imaginen ahora que cómo afecta todo esto, ¿no? A todos los niveles educativos, a quienes enseñan en el nivel básico, ya hablar de qué pasó con la educación del nivel básico en todo el mundo, ya ni siquiera solo México, es todo un tema muy complicado. Eh, Se silenció las preocupaciones que previo a la pandemia se tenían, que la cuestión del rezago, que la cuestión de el muy corto alcance que tienen los modelos educativos, todo eso quedó a un lado, intentando eh, respaldar la solución a esta situación con el giro hacia la digitalización de la educación. Pero eso inevitablemente iba a traer más problemas u otros problemas, ¿no? Problemas que ahora también estoy trabajando con docentes de la universidad, eh, un taller que tiene que ver con aspectos del desarrollo humano, de la actualización de docentes, atendiendo pues estos temas que de la motivación, que del control del estrés, etcétera, ¿no? Y bueno, en una de las actividades en donde habría que comentar libremente con los estudiantes, bueno, cómo han percibido todos estos cambios. La mayoría de los docentes de todas las áreas de la institución, bueno, del conocimiento que se enseñan en la universidad, en la UAP, han tenido como esa experiencia común de escuchar en sus estudiantes la preocupación por, yo lo sintetizaría en estos aspectos, ¿no? Eh, un mayor sentimiento de soledad, ¿no? Que está preocupando a, a los individuos, a los sujetos que cada vez están más aislados o aisladas. Una inquietud por el trabajo en línea, por todo lo que eso implique, ¿no? Que si la luz, que si la red, que si el equipo, que si no hay un celular, que si, en fin, todo eso que pues es real, ¿no? Es real porque no somos una cultura que por principio pudiera prever, ¿no? Algo tan complejo como lo que hemos vivido, pero por otro lado tampoco es que viéramos en el uso del celular o de la tableta o de la computadora una herramienta educativa, ¿no? O sea, sí es verdad que ya llevamos décadas hablando de las herramientas tecnológicas para la educación, pero lo que entendían, lo que se entendió por eso, vean qué interesante, ¿no? Lo que se entendió por eso fue modernizar las aulas, dotarlas de aparatos para dar una clase. Y a estas alturas ya nos damos cuenta de que la cosa es mucho más complicada que eso, ¿no? Bueno, y otro aspecto ha sido les digo, el de los problemas emocionales, ¿no? Que ha desencadenado la educación digital o el aislamiento primero y luego que no haya oportunidad de una integración grupal como tradicionalmente se hacía, ¿no? O como se dice ahora presencialmente se lleva a cabo, ¿no? Donde nos conocemos, nos escuchamos, etcétera. Cada quien, bueno, ahora está en su propio espacio y no hay como una comunicación con los demás, compañeros, compañeras, en fin. Está este aspecto cada vez más frustrante de que se tienen que adaptar los objetos técnicos a las necesidades educativas.
Y la alternativa o la solución que emerge de eso, pues es la creación de las plataformas educativas, ¿no? De los programas de apoyo para, pues, el ejercicio de ciertas materias, ¿no? El estudio de ciertas asignaturas, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, ¿qué es lo que ha surgido en, eh, en el seno mismo de la educación, ¿no? Y lo que ha surgido, y de ahí la reflexión que yo les comparto, es, ante todo, eh, y lo comento en términos más positivos, pues un deseo de restablecer una pedagogía, de encontrar una pedagogía del cuidado, ¿no? Sí, adelante, por favor, escuchamos la intervención. Doctor, me surgió ahorita una duda de lo que está diciendo. Respecto a lo que usted ¿cree que entonces ahorita la educación se está encaminando un poco más al autoformarse o al individualismo, ya que pues como no todos tienen las mismas posibilidades, es como ahorita tecnológicas, es como de, bueno, si puedes, si tienes celular, si tienes red, pues tienes la posibilidad de educarte y si no, pues ahorita no se puede entrar a las aulas, ¿no? Entonces, ¿habría ese camino ahorita como al individualismo? O sea, ¿lo ve como de esa forma, como que ahorita estamos obviamente hay que rescatarlo, no hay que rescatar esta idea del conocimiento mutuo, pero sí cree que nos estemos encaminados ahorita al individualismo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque incluso el modo como se diseñan las estrategias de aprendizaje, aun cuando algunas buscan que haya una interacción entre estudiantes, pero por estar mediadas por estos dispositivos técnicos, realmente no hay un encuentro, ¿no? No hay como el diálogo esperado. Pocos estudiantes me han comentado, ¿no? Que, por ejemplo, agendan o crean una sesión entre ellos para poder comunicarse. O sea, las redes sociales sigue siendo el modo como entran en contacto entre ellos y todavía no, qué extraño, porque, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando con esta aplicación, ¿no? Que permite tener una sala donde todos nos reunimos y podemos charlar. Sin embargo, entre los estudiantes, para que puedan preparar un tema, todavía hacer esto no está como que dentro de la representación que tienen del uso de las tecnologías, ¿no? Aun cuando se les diga, bueno, aun cuando fuera parte de un programa educativo, ¿no? Y tal trabajo se hará en equipo y para ello tendrán que reportar evidencia de su reunión en una sala de... No es aún así, hay como una, ¿qué es? Desconfianza, desconocimiento, alejamiento, y entonces finalmente las evidencias se evalúan de acuerdo al conocimiento individual, ¿sí? Sí, sí, no, o sea, no hay un 10 para el equipo como, insisto, no, casi que lo digo con un tono irónico, cuando tradicionalmente se hablaba de el 10 para el equipo, ¿no? No, ahora es como una cosa muy, muy dirigida, ¿no? Y sobre todo a quien ha cumplido de acuerdo, eso yo se los he dicho mucho a mis estudiantes, que la perspectiva humanista se pierde realmente con el trabajo mediado por la técnica, porque ahora todo trabajo se entrega en estas plataformas educativas de acuerdo a programaciones estrictas, ¿no? Ya no es como, profe, no hice el trabajo, se lo puedo entregar después, y tú miras al estudiante y dices, bueno, se ve que tuvo alguna dificultad, está bien. Ahora la tarea se entrega en el link, en el vínculo, en el espacio, en la liga, y si no se hace en los tiempos debidos, pues ya no depende del maestro, ¿no? Que no pueda hacer eso evaluado. Entiendo, Entonces, profe. Gracias. no, es una cuestión bien rara, ¿no? Realmente es muy raro, mucho de esto de lo que está pasando. Todavía nos cuesta incluso a nosotros, ¿no? Ver más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Sí, maestro, adelante, lo escuchamos. Pero, o sea, en la deshumanización se está haciendo claramente con esa tecnología, pero la individualización que habla Helio también, creo que no podría ser tan individual dependiendo de los segmentos en los que se esté manejando la educación. Porque nosotros como país tercermundista hay mucha pobreza. Entonces no todas las personas tienen acceso a un celular quizá, pero el internet no. Entonces Así es. eso va a deshumanizar totalmente más
y no podría hablarse de un individualismo porque hay muchas personas que ni siquiera están tomando clases, porque no pueden tomar clases. Aquí en el pueblo donde yo vivo hay muchas etnias indígenas y yo tengo, o sea, contacto con ciertas personas indígenas que ayudo y se da uno cuenta que ellos no tienen acceso a la educación. Se perdió totalmente el acceso a la educación en el último año y medio, precisamente porque los profesores les están pidiendo que pues, se conecten a una red o que tengan un celular o que compren una laptop o que compren una computadora o una tableta y es imposible para ellos. Y los que pueden hacerlo no saben usarlo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. Antes de darle la palabra al maestro Alejandro, yo pongo algo que nos ha sorprendido acá en casa. Mi compañera es profesora de nivel medio superior y bueno, pedir una actividad con especificaciones, y hablo del caso de los que tienen los medios, convertir un archivo en PDF para mandarlo, porque de otro modo no se puede abrir en la aplicación, no lo saben hacer los estudiantes, ¿no? O sea, detalles así que uno dirá, bueno, se da por hecho de que lo ven aquí, abren un tutorial. No, es que no hay como todavía no vemos, fíjense, los que están a favor de esto dicen todos los beneficios que nos puede dar. Más que beneficios, está generando muchos problemas. Beneficios para los que son dueños de todo esto, ¿verdad? Exacto. No, ellos están más que beneficiados, ¿no? Ajá. Pero en el otro sentido de que, bueno, digamos, el mundo cada vez va a estar más ligado a esta cuestión de lo digital, de lo virtual, del desarrollo tecnológico, se está hablando mucho al respecto. Bueno, supongamos, veamos el aspecto de que, bueno, hay que formarnos también de acuerdo a cómo se presentarán las condiciones a futuro. Incluso ahí todavía no alcanzamos a ver que la educación cumpla el cometido del humanismo, ¿no? Y entonces ahí también está este otro sentido que se señala, ¿no? No es un individualismo en el sentido de que, bueno, cada quien tendrá que autoformarse, ¿no? O ver la manera, sino más como esta otra cuestión de un mayor incremento de la pobreza, un mayor incremento del analfabetismo, un Así mayor es. incremento de la falta de humanismo. Bueno, y eso es tremendo, ¿no? Es terrible y va a dar lugar a lo que ya algunos autores hoy llaman una pedagogía del miedo, ¿no? O sea, y entonces todo el mundo, hasta esto parece posapocalíptico, ¿no es cierto? Va uno a tener que correr ahí a ver donde haya un maestro que más o menos te diga cómo Sí, exactamente. darte, a qué institución ir para solicitar alguna especie de apoyo, qué lugares no frecuentar por el tema de la vida, Ajá. ¿no? O sea, ¿quiénes son los que pueden decir qué está poniendo en riesgo la vida? Los maestros, ¿no? Yo entiendo también que hay escritores, poetas, pero ellos llegan ya demasiado tarde, ¿no? A estas comunidades vulnerables. Y en las Ajá. comunidades vulnerables, quienes estamos ahí, pues somos nosotros, los docentes, porque algo pasó en nuestra vida que nos hizo comprometernos con la necesidad social de la enseñanza, con la necesidad de transmitir el conocimiento libremente a toda persona, porque todos tenemos derecho a aprender. Bueno, todo eso que es muy inspirador en la obra de Freire, por ejemplo. Freire, exactamente. No, claro, claro. Pero bueno, yo me pregunto, perdón por extenderme en el comentario, ya le doy la No, palabra a bien. maestro Alejandro. Yo veo que si la cosa no se encausa hacia, no la visión del humanismo moderno, sino hacia un nuevo humanismo, que tampoco es como recuperar el humanismo clásico, el ideal de la virtud, del bien, de la belleza, bueno, eso ya lo perdimos desde hace mucho, ¿no? No, a lo mejor lo que realmente pueda ser comprendido por nosotros a cómo están hoy las cosas, sin eso la educación ya no será un acto posible. Ujú. Sí, sí, porque estamos a dos pasos de que la misma digitalización controle todo lo que tiene que ver con la transmisión del conocimiento, ya lo ha hecho en gran medida, porque los estudiantes, la mayoría, tienen una experiencia o conocimiento de lo que pasa en el mundo, porque por su cuenta ven aquí, ven allá. No significa que sea conocimiento objetivo, digamos, ¿no? Exacto, que ya se volvió más mecánico. Ya Claro. no es como la educación, como dice de antaño, que era, no sé, buscarlo, leerlo, Ujú, ujú. indagarse de forma diferente. Aquí solamente es darle un clic, checar, incluso Sí. copiar, pegar y se Sí, sí, acabó. sí, 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 yo creo que esa es una realidad.
Y con respecto a la cuestión de la pobreza en el país, lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Volviendo otra vez al texto, lo que nos ha mostrado la pandemia es que en todos los países hay muchas cosas que se repiten, ¿no? O sea, bueno, acá en casa nos ha sorprendido mucho cómo a lo largo del año pasado se exhibió aquellos, aquellos países con una supuesta estabilidad económica, cultural, bueno, aquellas regiones olvidadas, aquellos lugares olvidados donde hay pobreza, analfabetismo, bueno, es tremendo, ¿no? Y uno dice, caray, un barrio pobre de Francia es como donde vivo, ¿no? ¿cierto? O sea, allá también, en esos lugares donde la misma mentalidad, la misma ideología de la educación, Pro- eh, proyectada por la educación, ¿cuántas veces a nosotros no nos sugirieron, ¿no? Compararnos con el modelo educativo de tal o cual país, ¿no? Y entonces esta contingencia, esta dificultad que a todos nos sobrepasa, que despierta pues ese temor, ¿no? Como cito acá a Kierkegaard, por una enfermedad mortal que uno ya no sabe muy bien dónde se está anunciando, ¿no? La finitud, si en la calle, si en la clase, si en la convivencia con la familia, si cuando uno anda reflexionando ahí, bueno, sobre el sentido de las cosas, dices, bueno, todo esto ya está medio perdido, ¿ahora qué hago, no? Entonces, no, la propuesta, al menos como yo la veo, si es que hay una oportunidad para que a futuro la educación siga siendo el pilar de la cultura y lo que nos haga tomar conciencia de que tenemos que cuidar la vida, pues es precisamente trabajar por una pedagogía del cuidado, ¿no? Ahora sí, maestro Alejandro, disculpe, lo escuchamos. No se preocupe. Bueno, principalmente eran esos temas que ya abordó sobre el comentario del compañero Eric, de las personas de escasos recursos que se les está dificultando obtener conocimiento por una barrera que es la tecnológica. Sin embargo, como usted lo hace referencia, los mediadores o docentes tienen que buscar la forma o los medios para que ésta llegue, no sé, incluso cambiando algunos criterios o esforzándose para ello. Es así como yo lo veo, no sé si esté bien. Yo estoy de acuerdo, maestro, ¿no? O sea, aquí hay que tomarnos, adoptar la idea de Jan Patochka, ¿no? El maestro es un héroe trágico, ¿no? Así como que, bueno, trabajamos con lo que podemos. Yo creo que lo que sostiene, y otra vez también acá recuerdo a Zambrano, ¿no? Esa vocación de quien enseña, a pesar de que las circunstancias no solo es que sean difíciles en general, también son difíciles para el maestro, ¿no? O sea, qué bueno fuera que el maestro tuviera como ese halo, ¿no? Esa atmósfera de ser invulnerable a lo que pasa en el mundo y por eso tener toda la confianza para enseñar y demás, ¿no? Bueno, lo que no, lo que afecta a todos nos afecta seguramente con más agudeza a nosotros, porque pues no solo es tomarnos las cosas como vengan, habría que tomar mucha conciencia y señalar en cada oportunidad que tengamos de enseñar que todo lo que pasa en el mundo, todas las decisiones que tomemos traen consecuencias, ¿no? O sea, sí podemos celebrar, sí podemos adoptar, sí podemos reconocer todo lo positivo que implica la educación digital, pero, pero no podemos cerrar los ojos a las consecuencias positivas y negativas que traerá consigo esto de la educación a través de las herramientas tecnológicas, ¿no? Veremos a futuro, en un par de años, ni siquiera es cosa de que hablemos de décadas, porque la vida moderna, la vida industrializada que citaba hace rato el maestro a partir del texto de Gadamer, pues es una vida de la celeridad, ¿no? No es de la palabra que se reflexiona dos, tres veces para que tú estés convencido, convencida de que estás apostando por la verdad, que lo que sostiene tu idea es una convicción. A veces es como vaya saliendo, ¿no? Al paso. Entonces, en una cultura de la ligereza, como le llama Lipovetsky, ¿no? De la celeridad, en donde todo se resuelve a la carrera, bueno, ahí yo creo que el maestro tiene que frenar un poco y decir, bueno, no podemos quedarnos siempre como con esta idea de hacer las cosas sobre la marcha, hay que parar en algún punto, ¿no? Porque muchos necesitan que se haga esa pausa para que puedan ser escuchados en sus problemas, en sus inquietudes, y también para que el maestro tenga oportunidad de decir lo más esencial de su vocación, ¿no? De su vocación. No estamos diciendo que se vaya a escuchar,
¿no? O sea, el maestro lo hace por vocación, pero de ahí a que lo haga porque está convencido de que va con eso a transformar las conciencias, bueno, pues ese es un ideal tal vez, una motivación para quienes enseñamos, pero no es que estemos seguros, mejor dicho, de eso, ¿no? ¿No? O sea, si acaso siempre decimos, bueno, con que haya un estudiante que más o menos esto, pues le trastoque, ¿no? Lo haga suyo, lo encarne y diga, bueno, necesitamos recuperar algunas ideas que se han perdido en el pasado, pero no las podemos vivir como se vivieron en el pasado, hay que ajustarlas de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿no? Bueno, pues ese es como una motivación, algo que nos permite a nosotros confiar en que el trabajo que hacemos no es una cosa, pues, que no importa, no, no, claro que importa, ¿no? Bueno, ya como para ir dando un rodeo general sobre este texto, y para que de 9:30 a 10:30 ya podamos abordar al último autor que les he propuesto para el curso. Bueno, tenemos el fenómeno de la pandemia, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Podría ser un desastre natural, podría ser las mismas condiciones sociales de pobreza, de discriminación, de aislamiento. Tomemos el caso de la pandemia como un ejemplo entre muchos otros, ¿no? Eh, Piensen, por ejemplo, en aquellas localidades de países como Alemania o Bélgica que fueron destruidas por las inundaciones de hace un par de meses, ¿no? O sea, ahí la prioridad del cuidado queda eh, ya realmente queda ahora ante todo como esa preocupación por sobrevivir, por recuperar lo poco que se pueda. Entonces, bueno, ahí la pregunta que hay que hacernos es cuál es la perspectiva, ¿no? Como educadores que tenemos ante esa realidad que tienen que combatir, que se tienen que asimilar, que se tienen que enfrentar en lo cotidiano, ¿no? Y es precisamente ese análisis de lo cotidiano, esa reflexión de lo que pasa día a día, de donde nosotros podemos empezar a desarrollar un sentido crítico, ¿no? Por eso es que yo aquí en el texto lo que digo al respecto es cómo la idea de la vida, el concepto de vida, ya ahora sí yo creo, tal y como pues nosotros en este mes hemos intentado estudiarlo a partir de la obra de Henry o de cualquiera de estos otros autores, la vida queda claro que no es solo algo que se dé bajo las condiciones cotidianas como vivimos, ¿no? La vida siempre es otra cosa todavía de mayor profundidad que el mero hecho de dejarse llevar por lo que pase al momento. La vida es algo más que solo incluso tener buenas intenciones para que las cosas, perdón, se encaucen, y que la vida todavía es algo más que la mera toma de conciencia de mi propio ser como ser viviente. Que eso ya es muy importante porque si yo lograra desarrollar esa conciencia de verme a mí mismo o a mí misma como un ser viviente, pues entonces el respeto a la diversidad, el cuidado de la cultura, pues vendrá de la mano, ¿no? Como cree Henry o como lo dice Zambrano o el propio Gadamer, ¿no? Mientras se mantenga vivo el espíritu de la educación, habrá cultura, habrá comunicación, habrá un ejercicio crítico, habrá valores éticos, habrá familia, habrá transmisión del conocimiento, todas esas cuestiones que son indispensables para el bienestar de cada sujeto y de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el cambio profundo con respecto a lo cotidiano? Si nosotros como educadores eh, estamos asumiendo que los grandes cambios que urgen se lleven a cabo para que la vida siga en esa posibilidad, ¿no? De permitirnos descubrir cuál sería el sentido o el significado de nuestras acciones, del estar en el mundo aquí haciendo estos ejercicios, porque siempre surge esa pregunta, ¿no? O sea, yo podría estar haciendo otra cosa, pero estoy aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Incluso si estuvieras haciendo otra cosa, también te harías esa misma pregunta, chin, ¿por qué no?
En lugar de estar haciendo esta actividad, busco alternativas para formarme, para aprender. Bueno, ustedes ya lo han elegido, estamos acá, pero no es suficiente porque con esto que se ha trabajado, con lo que ustedes revisen en sus otros seminarios a lo largo de la maestría y con las decisiones a futuro que lleguen a tomar a partir de esto que han decidido, bueno, ahora la cosa es cómo reinterpretar lo que sucede en el mundo, ¿no? Lo que en el día a día nos preocupa, lo que en el día a día vemos que no está tomándose en serio, ¿no? De todo eso, yo considero, siguiendo Henry, ¿no? Pensando en Michel Henry, que siempre el punto de referencia más importante es el tema, la cuestión de la vida, ¿no? Permítanme aquí. No, eso yo creo que es eso es indispensable, ¿no? Eso es indispensable. No solo la vida en el sentido biológico o en el sentido psicológico o en el sentido social, sino la vida como una subjetividad plena, ¿no? Una subjetividad que transforma las condiciones a través de las cuales nos relacionamos con el mundo, con nuestros semejantes, con otras formas de vida y con nosotros mismos, porque claramente somos seres vivientes que buscamos sorprendentemente, luego de lo que hemos vivido, la subsistencia y la sobrevivencia. Pero ya no solo es la sobrevivencia, como digo acá en el texto, en un sentido puramente material, ¿no? Ahora tienen que sobrevivir los valores, tienen que sobrevivir el compromiso, tiene que sobrevivir el amor, tiene que sobrevivir toda esa parte simbólica, espiritual, eh, que habla de una interioridad de la vida, ¿no? En el sujeto, pues, ¿no? Esto puede aportar aspectos para una nueva forma de llevar a cabo la educación, creo que sí, y por eso en el texto pues está esta idea de la pedagogía del cuidado, donde, bueno, haríamos el ejercicio de resignificar la expresión de que conocemos todos, ¿no? Cuando decimos cuídate, ten cuidado, ¿no? Cuida lo importante, ¿no? Eh, cuida tu manera de sentir, cuida tus sentimientos, ¿no? Si sales, cuídate de las cosas que están a tu alrededor. Todo eso tiene que estar claramente en relación a la vida, ¿no? Y digo al respecto en el texto, en la página 118, la pedagogía que podemos cultivar ante la pandemia, pero acá les digo que puede ser sobre cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la vida, es la pedagogía del cuidado. Y a través de ella permear nuestras prácticas diarias del deseo de cuidar y cuidarse. Para lograrlo es importante liberar el cuidado del temor, ¿no? Es que el miedo no puede ser la razón por la que tengamos que llevar a cabo un acto libre de enseñanza, ¿no? Hay otro texto de Freire, ahora no recuerdo cómo se titula, pero es porque no es educar, no es la pedagogía contra el temor, una cosa así. Pero bueno, trabaja Freire también esta idea de que impulsar el acto de la educación a través del temor no es un acto de libertad, no, sino es un acto de sumisión. Entonces hay que liberar ante todo este condicionamiento de que por temor hay que hacer las cosas. Es un trabajo muy complicado, ¿no? Es un ejercicio muy difícil porque, no sé, en otras circunstancias, en otras ocasiones, ¿no? Resulta que se toman decisiones por miedo a perder el trabajo, perder la amistad, perder el tiempo, perder la vida, perder lo que sea, ¿no? Entonces, no, ¿cómo resignificar esta idea del temor? Bueno, paso inmediatamente a esta idea de hacernos la pregunta entonces de cuál sería el sentido de sobrevivir en este tiempo, ¿no? Y un tema en ese momento, lo que yo estaba investigando para escribir este texto, era la cuestión eh,
lo que, bueno, en un seminario previo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, llamé los males del mundo actual, ¿no? Es la soledad, ¿no? El miedo a la soledad, y yo creo que justo lo que acabo de comentarles sobre esta experiencia de los maestros, maestras de la UAP, al escuchar qué opinión tienen los estudiantes de lo que está pasando ahora, me parece que es real, o sea, esa intuición que tenía yo mucho antes de que se diera esto de la pandemia, ¿no? Entonces no es el año pasado, sino hace dos, esto de que hay como un temor que va en ascenso, ¿no? Por la soledad. Bueno, está también esta cuestión del sufrimiento, porque no puede haber otro modo de realmente comprometerse con el cuidado de otro si no es reflexionando el tema del sufrimiento, ¿no? Y eso también abre a un montón de cuestiones a profundizar, solo lo enumero. Y está esta otra cuestión de el miedo también al dolor, ¿no? El miedo al dolor. Bueno, y sobre todo qué tipo de dolor, no solo el dolor, claro, el dolor físico va de suyo, porque cuántas cosas no modificamos al tener un dolor físico o incluso un dolor emocional. Ante todo pienso en el dolor que causa la pérdida, ¿no? O sea, lo que aquí nombro el dolor a la muerte, ¿no? El dolor que nace por el temor a la muerte. Esta cuestión de la finitud no la trabaja Gadamer, realmente no está, tal vez un poco ahí en Patochka, pero en otros artículos que no, o en otros ensayos que no les compartí. Pero habría también que buscar un poco, aquí yo hablo de la educación tal como la entendieron en el mundo clásico el pensamiento estoico, ¿no? O sea, hay que resignificar mucho de lo que hacemos para que la muerte no nos cause temor, sino veamos ahí también un modo de cómo se completa la vida, ¿no? Una vida comprometida, una vida de lucha, muy interesante. Bueno, un poco siguiendo también esa perspectiva, creo que ahora cualquier pedagogía del cuidado tiene que discutir el modo como estamos reflexionando, preguntándonos por el tema de nuestra finitud, ¿no? Jan Carmelich, otro gran educador, filósofo de la educación español, ha hablado un poco de esta pedagogía de la finitud. Habría que trabajarla, habría que profundizar en ella, y así como nos hemos hecho la pregunta en el seminario de, bueno, ¿qué elementos puede aportar la educación para despertar en nosotros un interés y un deseo del cuidado de la vida, en donde la vida sea esta afirmación de que podemos cambiar las cosas para bien? Habría que tal vez complementar o buscar la perspectiva de el sentido de una pedagogía que nos acerque con claridad a esta cuestión de nuestra propia finitud. Muy difícil, ¿no? También, o sea, porque como una pedagogía que defiende el cuidado de la vida tiene también que asumir la tarea de advertir que no podemos tener miedo a la finitud, sino que en ella tendremos que encontrar los aspectos que permitan una educación mucho más responsable, ¿no? Una educación, una práctica educativa más comprometida, más clara con respecto a la idea de ser humano, porque no estamos educando a personas que van a vivir eternamente, no, o sea, eso no es así. No podemos decirle, y esas son las perspectivas epistemológicas modernas, que el conocimiento es ilimitado, que siempre vamos a estar en un estado de aprendizaje continuo. Y bueno, a la hora de la hora, los hechos nos muestran que cuando uno atraviesa por una situación de pérdida, todo eso ya deja de tener sentido, ¿no? Es extraño. Muy lamentablemente, desde el año pasado y todavía a muy recientes fechas, les hablo de un par de semanas, estudiantes que me comentan, ¿no? Las razones por las que ya no han entregado sus actividades, quieren hacer una pausa, y tomando en cuenta que trabajo con estudiantes de nuevo ingreso a la institución, ¿eh? Dicen, bueno, hasta aquí llego porque he pasado por esta experiencia que realmente no sé cómo manejarla, ¿no? Bueno, difícil, ¿no? Realmente difícil. Entonces, claro, ¿cómo nosotros vamos a tomar plena conciencia de que estamos enseñando a estudiantes,
ocupemos la categoría de Kierkegaard del discípulo, ¿no? Que el discípulo es un ser finito y que parte de lo que nosotros le enseñemos tiene que ayudarle a comprender precisamente su condición de ser finito. Ahora, eso también pone en juego la perspectiva que tenemos los que enseñamos de la vida y de la vida propia, ¿eh? Porque tampoco quien enseña lo va a hacer eternamente, ¿no? O sea, aquí en el maestro hay una clara idea de que lo que está en nuestra mano hacer se tiene que llevar a cabo en su momento porque no siempre podremos orientar, apoyar o estar ante nuestros estudiantes, ¿no? Esa experiencia muy extraña que se da, no he visto ningún estudio psicoanalítico al respecto, pero sería muy interesante si lo hubiera, de cómo, y alguna idea está en este otro libro, no sé si se los recomendé, recuerdo haberlo recomendado, pero no me acuerdo a quién, si fue acá o con los otros maestros en el curso que les digo que estoy llevando con ellos. Eh, un libro muy bonito, muy interesante, de George Steiner, Lecciones a los Maestros, ¿no? Y en Lecciones a los Maestros, Steiner, ese gran escritor, ¿no? Que no hace mucho también murió, habla del maestro carismático, del compromiso que a lo largo de la historia de la educación ha adquirido ese maestro que ha transformado la vida de alguien, ¿no? Cualquiera de los presentes seguro lo ha sentido cuando, claro, yo me acuerdo de mi maestro en la primaria cuando me decía esto, ¿no? Mi maestro en la primaria, o en la secundaria, o en la prepa, o es por este maestro o maestra que me animé a llevar a cabo esto. O sea, siempre hay como la presencia, ¿no? De el personaje de un educador o educadora que nos convenció de hacer un cambio positivo en la vida. Bueno, a esta clase de maestros Steiner a lo largo de la historia de la educación le llama los maestros carismáticos. Bueno, suena muy bonito que nosotros como estudiantes digamos, tal maestro me ayudó a tener una idea clara de esto y de aquello. Pero Steiner se queda pensando en, bueno, ¿qué pasa con el maestro? Y es una cuestión que afirma, vean qué extraño, sé que cuesta trabajo como entenderlo así a la mano, ¿verdad? Requeriría un análisis más profundo, pero al menos en esa línea de la mera descripción, espero que se pueda entender, ¿no? El maestro no puede sino tomar cada vez más conciencia de su propia finitud en la medida de que trabaja con estudiantes que solo están de paso en esa relación que mantiene con ellos, ¿no? Llega una generación, se va, luego llega otra, se va, ¿no? O sea, realmente un maestro se da cuenta de que es una oportunidad única la de trabajar con sus estudiantes. Acá mismo, nosotros pongamos el ejemplo para ver, como citaba yo hace rato a Heidegger, la cuestión fáctica de lo que queremos decir, ¿no? La cosa encarnada, la cosa real y vivida en este momento. La oportunidad que tengamos de trabajar a futuro es muy difícil, ¿no es cierto? O sea, que de acá emprendamos un camino conjunto de aprendizaje, de investigación, de estudio, es muy raro. La digitalización, uno creería, lo facilitaría, lo haría más fácil, no es así, ¿no? Porque, no, sí, claro, nos escribimos, ¿no? Nos compartimos los documentos, lo trabajamos, ahora con estas maravillas de que ya a partir de quién sabe qué aplicación, todo el mundo puede ahí modificar el documento, lo que ustedes gusten, pero no se da, ¿no? Porque hay un distanciamiento. Si no se está firmando el individualismo, ya dijimos que eso puede suscitar como dos posturas, las que se dijeron, ¿no? Las que se comentaron ahora, al menos sí hay un claro fenómeno de distanciamiento. Entonces, así como que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Avanzaste? Pues sí, tú, no, yo lo dejé porque me tuve que meter a este otro asunto. Entonces, como que esa continuidad no es tan fácil que se dé. Y Steiner en este texto habla de cómo los maestros se dan cuenta de que lo que se dijo, ¿no? Quien lo pudo tomar, lo tomó, y hasta ahí es donde puede llegar el acto transformador de esa palabra que se transmite, ¿no? Como dice Gadamer. Entonces sí, hay una cuestión ahí sobre el tema de la finitud que habría que reflexionar a fondo, ¿no?
Y bueno, para concluir mi comentario de este trabajo, que pues espero también les ayude a ustedes a profundizar un poco más en el tema del seminario, una educación basada en la pedagogía del cuidado tiene que crear prácticas, tiene que encontrar los modos para despertar en cada una de las personas, un deseo de porvenir, una expectativa. No puede haber educación, eso es lo que sostengo en el fondo, en este apartado. No puede haber educación sin expectativas, ¿no? No es una pedagogía que afirme la renuncia al sentido, sino que tiene expectativas por el descubrimiento del sentido, ¿no? Una expectativa que debemos trabajar los maestros para poder educar es cuál es el sentido del bienestar, de la salud que anhelamos ahora que las cosas han mostrado lo frágil que somos, ¿no? Y ante todo, la parte de la convicción con la que cierro este trabajo es comprendiendo, y esto tiene mucho que ver con Michel Henry, con ese principio en la barbarie de que no es que la barbarie haya estado al comienzo. ¿Qué es lo que está al comienzo? La cultura. Por lo tanto, la vida, ¿no? La victoria siempre la ganará la vida. Esa convicción metafísica, ontológica, ética, fenomenológica, humanista, como quieran llamarle, ¿no? Tiene un trasfondo muy fuerte que habría que reflexionar mucho porque nos está también venciendo el desánimo, la indisposición, la indiferencia, ¿eh? Y no puede haber un maestro que no crea que la vida es la que tarde o temprano afirmará su lugar, ¿no? En el horizonte del conocimiento. Si no lo afirmara, ¿qué caso tendría enseñar? ¿No? Si al final todo esto se va a acabar, ¿qué caso tiene enseñar? ¿No? Bueno, ese es el texto. Eh, si se dan cuenta en las referencias, al menos lo de Enrique fue lo que revisamos. Las otras lecturas pues son muy sugerentes, estas novelas, las de Camus de la Peste, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Pero en Henry, si está en sus posibilidades encontrar el texto de la barbarie, yo solamente les compartí los primeros capítulos. Bueno, Henry avanza, ¿no? Y hay un capítulo muy interesante que él titula La enfermedad de la vida, y bueno, va muy en relación a lo que acá hemos comentado, ¿no? Adelante, maestro, sí, por favor, escuchamos. De las referencias que habla de Camus, de Dostoyevsky y Kafka, ¿qué es lo que está extrayendo de ellos? O sea, en el crimen y castigo supongo que la pobreza, los encierros, la metamorfosis, el encierro también, supongo, Sí, o qué es sí, lo sí, que sí. extrajo de ellos. Sí, ¿verdad? El encierro. Así es, así es. Ok, Ahí de Crimen y Castigo, esa parte, una de las partes que cito, que tengo en cuenta, es ajá, efectivamente el aislamiento, el hecho de que ya ok, no sale, ¿no? Gregor sí, Samsa, el personaje sí, principal. exacto, el que comete el asesinato. En el caso de Crimen y Castigo, bueno, ahí Sí, la cosa, de Crimen y Castigo, sobre todo esa parte en la novela, donde esta cuestión de la vida tiene que ver con una comprensión de todo lo humano. ¿En qué sentido? Cuando eh, Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo personaje principal, llega con Sonia, ¿no? Le cuenta todo lo que ha hecho. ajá, Bueno, esto ya es casi al final de la novela. Dostoyevsky es bueno, tiene tal sensibilidad para ver cuál es el aspecto central. Y lejos de que haga una narración acerca de todos los remordimientos, todas las culpas, todas las frustraciones del personaje principal, en Sonia pone esta experiencia que me llama mucho la atención y siempre le he puesto de ejemplo en los cursos. Cuando Sonia se pone a llorar y Raskolnikov dice, bueno, disculpa que te dije todo esto, no llores, no quiero que te sientas mal por mí. ¿Cuántas veces no sí, creemos eso también nosotros, sí, ¿no? Cuando, cuando él ya hizo algo. exacto, ¿no? No, no, Sí, dice Sonia, no, no lloro por ti, lloro por el dolor de la humanidad. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué sí, sí, sorprendente, sí, sí. qué agudeza la de Dostoyevsky para ver que lo que acá está en juego, sí, es nuestro propio destino, pero no solo este destino nuestro, sino el destino de la humanidad entera, y ahí la cosa se pone mucho más Sí, sí. emocionante, ¿no? Ok, Sí, ok, sí. gracias. No, a usted, maestro, a usted, bueno, les digo, espero que el texto
pueda ser una fuente de diálogo, ¿no? De discusión, de intercambio de algunos puntos acá comentados, ¿no? Bueno, he cambiado al texto ya de Gastón Bachelard, el último autor, a comentar. Pueden ustedes, yo lo recomiendo, hacer este ejercicio de preguntarse, bueno, esta es la pregunta guía del seminario, o fue la pregunta guía del seminario, ¿cómo responderían esta pregunta los autores que se trabajaron a lo largo del seminario, ¿no? Y ahora corresponde hacer una recuperación, darle su lugar a la idea del pensamiento y el conocimiento objetivo. Creo que hay como una afinidad muy grande con todos los autores a partir de la idea de la subjetividad, entendiendo por ella, permítanme el término eh, que retomo de Henri Bergson, esto de la subjetividad la subjetividad es un impulso vital, ¿no? Bergson le llamaba elan vital, ¿no? El elan vital, lo que mueve, ¿no? Lo que permea todas las relaciones de aquello que existe en la naturaleza, ¿no? O sea, vida no solo es medio ambiente, vida no solo son las especies, vida no solo es pensamiento, vida no solo son las relaciones que establecemos, es eso y mucho más también, ¿no? El nivel de subjetividad a la que alude Henry para hablar de la vida, para definir la vida, es una subjetividad que se parece mucho al impulso creador de la poesía del que habla Zambrano, ¿no? O sea, es como una espontaneidad natural, si ustedes quieren, ¿no? Pero realmente cuesta trabajo hacer captar fenomenológicamente eso, es muy difícil, ¿no? O sea, porque vida es todo lo otro que no estoy tomando, de lo que no estoy tomando conciencia en este momento. Y Henry dice que eso está sostenido en una subjetividad, ¿no? Como si de algún modo el hecho de que de todo aquello de lo que yo no puedo tomar, del, de todo aquello de lo que yo no puedo poner atención, hay también como una serie de relaciones que me permiten a mí sostener, afirmar, dar cuenta de la vida, ¿no? Pero si hiciéramos el esfuerzo, no de abstracción, bueno, Gastón Bachelard dice que es de abstracción, eh, ¿cómo decirlo? Me gusta más la idea en este sentido de Zambrano, ¿no? El acto contemplativo, ¿no? El recuperar el estado de asombro, ¿no? Entonces, imaginemos que vamos a decir, bueno, asombrémonos del mundo. Ya de entrada esto es una tarea muy complicada porque tan acostumbrados estamos a que todo se repita, que creemos que así son las cosas al final, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo descubrir que hay algo espontáneo en la naturaleza, ¿no? Algo que no es previsible, algo que por acá para mí finalmente me sorprende, ¿no? Me muestra que hay cosas en las que yo no pienso, de las que yo no sé, pero que están ahí, que son esenciales, ¿no? Si lográramos hacer eso, nos daríamos cuenta de esa plenitud subjetiva con la que Henry define la vida. Bueno, parte de esa plenitud de la subjetividad que es la vida, eh, podemos nosotros, no diría yo compararla, más bien integrarla a la idea de este último autor a considerar, Gastón Bachelard, al hablarnos del pensamiento objetivo, ¿no? Del conocimiento objetivo. Bachelard fue ese gran autor con un impulso natural al conocimiento que para el siglo XX representaba la vieja idea del filósofo alquimista, ¿no? El que lo sabe todo, el que ha investigado los misterios de la naturaleza, el que le interesa el mundo mítico pero que a la vez también está suficientemente, bueno, y más que suficientemente formado en las ciencias y en las artes, ¿no? O sea, ¿en qué momento le dio tiempo a Bachelard a hacer todas esas maravillas? ¿Quién sabe? ¿No? Pero da cuenta de su erudición, de su vastísima formación
Por un lado, los textos que dedicó a el pensar poético, ¿no? A una poética material, a una poética de los elementos, ¿no? Y al mismo tiempo los ensayos o libros de epistemología, de historia y filosofía de las ciencias, que, bueno, son altamente rigurosos, ¿no? Que para hablarnos de la ciencia nos habla, por ejemplo, no sé, de todos los antecedentes que tuvo la física, la química, la biología, la medicina. Bueno, no es, era realmente un autor muy brillante, ¿no? Fue un pensador muy brillante, eh, y despertó la, bueno, por principio la perplejidad, porque como, como un físico y luego químico, hace ambas carreras, ¿no? En ese orden, se pone a escribir de poesía, ¿no? Y esa poesía la lleva y la combina con la cuestión científica, porque bueno, el prejuicio que impera siempre es que son dos cosas contrarias, y bueno, ¿de qué trata y de qué habla este autor? No tan extraño. Para profundizar en el pensamiento de Bachelard y ver o admirarse de esa, eh, ¿cómo llamarle? Capacidad intuitiva o bien esa abstracción casi que universal, yo les recomiendo leer un texto que se puede encontrar, ya sea en electrónico o impreso, La poética del espacio, ¿no? Es un libro muy bello, muy interesante, en donde hay como una serie de combinaciones, tanto estrictamente científicas como estrictamente poéticas, ¿no? Y eso da lugar en última instancia a lo que para Bachelard era pues ese conocimiento objetivo que era pues finalmente eh, la tarea, ¿no? La tarea de toda práctica y de todo conocimiento científico, ¿no? Ahora, ¿por qué decir el conocimiento científico? Porque parece que, imaginémoslo así, ¿no? En el caso de Patochka, bueno, hay una lectura del mundo clásico, ¿no? Ahí uno puede ver que Patochka no descuidó poner atención a la lectura de la filosofía griega, de la literatura griega, ¿no? Estaba muy comprometido con entender qué era lo más valioso del mundo clásico y cómo pues eso podría alimentar las expectativas de cambio para su época, ¿no? Luego, con respecto a Zambrano, bueno, hay una inquietud muy viva, muy vital con respecto a entender también qué es la poética, igual vinculada o de la mano al mundo clásico, porque en filosofía y poesía lo que va a proponer Zambrano es un debate fuertísimo entre estos aparentes dos campos de estudio, ¿no? Recordando que Platón había expulsado a los poetas, ¿no? De su república, ¿no? Eh, en Freire hay como una inquietud muy profunda con respecto a lo social, las necesidades sociales, ¿no? Frenar el espíritu neoliberal, porque es inhumano, apostar mejor por una práctica educativa centrada en las necesidades reales y concretas del oprimido, no de los marginados, de los olvidados. Bueno, y en el caso de Gadamer también son como, bueno, en el perdón, iba a decir Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es otro autor, otra inspiración filosófica cercana a la de Michel Henry, pero claro, hay sus matices, ¿no? Fuera Merleau-Ponty o fuera Michel Henry, hay como una crítica también al pensamiento moderno, un poco también ahí como lo comentábamos ahora a partir de lo que decía Gadamer de la técnica, ¿no? Bueno, hago todo este recuento para ver cuáles eran como el horizonte que confrontaron nuestros autores, ¿no? Bueno, ahora el horizonte que va a confrontar Gastón Bachelard es el horizonte de la ciencia misma, ¿no? O sea, porque por mucho tiempo dominó el prejuicio de que solo en el campo de las ciencias duras, en el campo de las ciencias naturales,
es de donde se podría desprender las teorías del conocimiento más formales, más completas, ¿no? O sea, después de que la física lleva a cabo su estudio de la realidad, ahora es posible abrir espacio para una teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, por mucho tiempo el desarrollo de la ciencia se impuso a las perspectivas de estudio del conocimiento, ¿no? Y todas ellas defendiendo la idea del pensamiento del conocimiento objetivo. En Bachelard hay un cambio profundo con respecto a esa mirada muy idealizada de la ciencia, porque se da cuenta de que la ciencia también es un fenómeno que acontece históricamente, ¿no? Que la ciencia tiene etapas, que recorre pues atraviesa por diversos cambios, y que la única manera como se puede lograr esa objetividad que por muchos siglos la física y la matemática habían idealizado, atribuyéndole al pensamiento la función, ya lo dijimos, a partir de la idea de la modernidad, ¿no? Es el pensamiento el que va a poner todo ese orden que requiere la naturaleza para poder ser estudiada, para poder ser examinada. Bueno, Bachelard va a decir que la modernidad no es toda la ciencia, que hay otras maneras como la ciencia ha intentado llegar a la meta del conocimiento objetivo. Nada menos que en el capítulo 2, que me parece que es hasta donde les he compartido del texto, de la formación del espíritu científico, al hablar del desarrollo de las grandes ideas o de las grandes categorías objetivas, tiempo, espacio, movimiento, etcétera, va a poner un apartado dedicado a las prácticas alquímicas medievales, ¿no? Que influenciaron también el mundo moderno. O sea, sí está muy padre esto de abstraer la realidad, pero al mismo tiempo sigue siendo un problema entender el cambio, entender cómo nacen las cosas, ¿no? O sea, vean cómo, insisto, Bachelard parece ser ese científico antiguo, ¿no? Que busca explicaciones, que lleva a cabo toda clase de observaciones y que no se frena para separar las áreas y decir, bueno, es que como esto es parte solo de las ciencias positivas, no vamos a tomar en consideración eh, elementos de otros modos de explicar la realidad. No, Bachelard dice, la realidad es tan compleja que requiere que tomemos varios marcos de referencia para pensarlo. Claro, hay que ir delimitando. Les digo, Bachelard tuvo esa formación estricta. De momento parece que no, porque uno dirá, es mucho más su discurso, por muy técnico que sea, al menos en este texto que yo les compartí, sigue teniendo un trasfondo muy filosófico, ¿no? Bueno, pero es que ahí es una filosofía de la ciencia que busca superar el prejuicio de ver en la ciencia un tipo de trabajo continuo y ascendente. Y aunque no lo parezca, eso afectó, condicionó mucho a la educación por la idea de que siempre se tiene que tener la expectativa a más conocimiento, ¿no? Y no, o sea, la cuestión del conocimiento oscila entre, pues, por supuesto, la ignorancia, y Bachelard estaba de acuerdo con la postura de la ciencia posterior a Einstein, ¿no? De, bueno, sí, conocemos solo una parte de la realidad, todo lo demás nos es desconocido. Entonces tiene que ser una ignorancia que eh, se pueda ir trabajando, digamos, ¿no? Y de a poco, porque los grandes cambios que han impulsado el desarrollo del conocimiento objetivo han tenido como base lo que Bachelard llama la ruptura de los obstáculos del conocimiento, ¿no? Pero la cosa va más allá, ¿no? Esta descripción, les digo, puramente introductoria, realmente va más allá de eso. Habría que ver en el texto a fondo de qué trata el asunto, pero ya al inicio uno se sorprende cuando en la formación del espíritu científico Bachelard parece que nos va a dar una clase de ciencias, ¿no? Fíjense, dice, tornar geométrica la representación, vale decir dibujar los fenómenos y ordenar en serie los acontecimientos decisivos de una experiencia, he aquí la primera tarea en la que se funda el espíritu científico, ¿no? O sea,
Es como si no solo reconociéramos que la fuerza que impulsa la vida es una subjetividad, ¿no? Ahora también habría que reconocer que los resultados de esa producción de vida son objetivos, ¿no? O sea, es como, insisto, una relación, no son cosas aisladas. Por un lado, la fuerza, eh, la dimensión interna, digamos, de la vida, ¿no? O sea, la parte interna, la parte medular, profundamente vinculada a la subjetividad, y toda esa dimensión externa que es producida a través de la propia vida y que puede consolidarse, puede manifestarse a partir de aspectos objetivos. Pero no es la objetividad, vean acá lo interesante, ya no es la objetividad que buscaron, que desearon los filósofos, los humanistas, los científicos, los escritores de la época moderna, ¿no? Porque para ellos esa objetividad tiene que ver primero con exaltar al pensamiento, ¿no? Decir que está en el hombre la tarea de establecer las características de todo aquello que estudia, de todo aquello que para él es un objeto de estudio, y entonces, bueno, solo habría que ir descubriendo, conforme avance ese pensamiento que somete a la naturaleza, hasta llegar a descubrir sus principios más elementales. Así funciona el humanismo moderno, ¿no? Y concluye que el resultado de ese ejercicio es, pues, la conquista, la aprehensión de la objetividad. ¿Quién sabe dónde nos ha nacido en nuestra especie esa idea de ser controladores, ¿no? Ahora imagínense a todos estos grandes científicos y filósofos del siglo XVII-XVIII, ¿no? O sea, el ser humano puede tener control de las condiciones objetivas de los fenómenos. Bueno, bueno. La objetividad de la que nos habla el autor, Gastón Bachelard, es diferente, ¿no? Es una objetividad que tiene que ver con la, eh, quisiera decir, la evolución, la marcha de las ideas, la articulación de los significados, la tarea. Finalmente esto del conocimiento siempre es una tarea y un trabajo, ¿no? A ver, vamos a adquirir conocimiento acerca de los estados de transformación de la materia. Bueno, hay que tener, pues, aparte de la buena disposición, ciertas bases, ¿no? Definir todo aquello que sí ha surgido del pensamiento moderno, nada menos que el uso de un método, pero dice Bachelard, eso no es suficiente. Y ni siquiera podríamos hablar de un solo método, sino de una diversidad de métodos que tienen que involucrarse para mostrarnos a nosotros los aspectos objetivos de aquello que estamos considerando, de aquello que estamos pensando. Como si les preguntara, ¿no? Un poco, bueno, en última instancia, ¿qué es lo que entendemos por objetividad? ¿No? Y tiene que ser una objetividad no que surja a partir de la imposición del pensamiento sobre la naturaleza, no, que nos hable estrictamente de las cualidades muy reales, reales, que pertenecen a las cosas. ¿Por qué es interesante este pasaje que yo les he compartido? ¿Qué tiene que ver con lo que ya hemos revisado? Bueno, todo primero, en primer lugar, porque para Bachelard, nada de esto que estamos comentando, el giro de la visión moderna del conocimiento científico a una reconsideración de qué sea el conocimiento científico luego de la historia que ha tenido la ciencia desde el siglo XVII hasta el siglo XX, ¿no? Luego de que Bachelard hace una lectura filosófica del conocimiento científico, bueno, luego de muchas tantas cosas, resulta que Bachelard ve todo este trabajo, toda esta reflexión sujeta a la educación. Todo es sorprendente que una persona que se dedicó a la física, a la química, a la historia de las ciencias, a la filosofía de las ciencias, y por si fuera poco, a revisar la gran tradición literaria, poética, mística, alquimista,
de Occidente, bueno, insisto, ¿no? Deja a uno muy sorprendido, ¿no? Y sobre todo cuando Bachelard dice, bueno, todo esto va vinculado a lo que Bachelard llama el alma profesoral. ¿Quién es el que enseña el conocimiento? ¿No? Y si es capaz de despertar en su estudiante esa inquietud por romper con los propios obstáculos que él ha puesto ahí en su camino para adquirir conocimiento objetivo, ¿no? El primer obstáculo que ponemos ante nosotros, que impide, si es que no lo superamos, que impide poder ver la realidad, al superarlo, estaremos como en esa disposición y apertura, pues a seguir enfrentando todas las limitaciones, ¿no? Que se vayan presentando en el camino, todos esos obstáculos, que es el concepto del autor. Bueno, el primero de ellos es combatir contra nuestras propias ideas preconcebidas de la realidad, ¿no? Eso que Bachelard llama la experiencia básica, ¿no? O sea, creer que las cosas son como son, por cómo las veo, por cómo me han dicho que debo de entender el mundo, sin que eso implique un trabajo y un esfuerzo de mi parte, y específicamente me interpele a mí ante una realidad que desconozco, y la cual siempre voy a desconocer. Solo en parte algo de ella yo voy a poder entender, y con eso tendré que trabajar, y con eso tendré que enfrentarme a, pues, bueno, todas las otras partes de la realidad que me son negadas, están ocultas para mí. ¿Cómo avanzar? Poniendo orden en mi pensamiento. En Bachelard podemos nosotros identificar cuáles serían las características que debe de tener el conocimiento ahí al alcanzar esta madurez en la reflexión, en la acción, porque cuánto conocimiento no requiere acción, ¿no es cierto? Conocimiento científico, ¿no? Hacer ejercicios, recapitular, reflexionar en el planteamiento de ciertas hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso solo va a poder permitirnos llegar a esa etapa de abstracción de las ideas, porque si no entramos a ese juego que va de la experiencia a la abstracción en un movimiento dialéctico, ¿no? En ese modo de ver el orden propio de los fenómenos. Hay un contacto directo con la naturaleza, la observamos, tocamos la realidad, pero el conocimiento derivado de esa experiencia, de ese empirismo, es insuficiente. Es insuficiente para que al menos lo poco que podamos saber de la naturaleza sea un conocimiento válido, ¿no? Por lo tanto, hay que ir como que entrando poco, cada vez más, ¿no? Siendo más rigurosos, proponiendo un orden, un sistema de conceptos, exigiendo mucho rigor, ¿no? Bueno, todas esas cuestiones que propone Bachelard son difíciles. Y lo que lo facilita es el hecho de que nada de esto se aprende mágicamente, ni como por pura invención propia, digamos, ¿no? No, requiere siempre del acto de la enseñanza, ¿no? Para que haya ciencia, para que haya buenos científicos o científicas, previamente es porque hubo una educación que liberó al pensamiento de sus prejuicios. Yo creo que eso es muy entendible en Bachelard, a pesar de que va introduciendo en el número de aspectos y características históricas que, bueno, entiendo es agotador seguir, ¿no? ¿A quién vamos a educar? ¿No? O sea, recuerden, la expectativa es llegar al conocimiento objetivo, el cual no es un conocimiento estático. Y aunque Bachelard no lo diga, esa es una vinculación directa con las cualidades esenciales de la vida, ¿no? La realidad objetiva no es estática, siempre cambia, todo cambia. ¿Por qué cambia todo? Ah, si recordamos las lecturas que ya hemos hecho, pues porque todo está sustraído al comportamiento más esencial de la vida, a ese impulso vital. Hace un momento le citaba a Henri Bergson, ¿no? En donde todo interactúa, en donde hay cuestiones que no quedan del todo claras porque pasan como pasan, ¿no?
Entonces, claro, dense cuenta, yo creo que otra clave de acceso, otra posibilidad de acceso a la obra de Bachelard es haciéndonos esta pregunta epistémica o epistemológica, de, bueno, ¿cómo conozco la realidad? ¿Cómo sé que está ahí? ¿Cómo puedo yo sospechar de que lo que digo de la realidad no es la realidad? Porque puede que haya otra cosa, que haya un trasfondo desconocido para mí. Ya dijimos, todo esto, toda esta experiencia, toda esta aventura de conocimiento reposa en los compromisos de la educación de acuerdo a Bachelard. Por eso es que es muy célebre las palabras preliminares, la introducción al libro. Ya cuando se examina cada capítulo del libro, bueno, uno va encontrando otras puertas al conocimiento, otros problemas. Pero al menos acá, lo primero es decir que aquí hay una tarea para todos los que enseñamos. Saber a quién nos dirigimos y qué esperamos de estas personas, de estos estudiantes, ¿no? Primero, en primer lugar, nos dirigimos, dice Bachelard, a un alma pueril o mundana, a sujetos que creen que tienen la verdad y que lo que dicen es cierto y que al preguntarles cómo entran en contacto con la realidad, lo primero que van a decir es, bueno, porque la ven, porque la escuchan, porque la tocan, por lo que sea, validando el conocimiento solo por esta etapa empírica. Pero vean, es solo una etapa, ¿no? Es lo primero y lo inmediato con lo que nosotros empezamos a percibir muy limitadamente la realidad. Y entonces a esta alma pueril, que también nosotros podríamos decir un alma inexperta, ¿no? Hace rato citaba yo un poquito a Kierkegaard con esta idea del discípulo, ¿no? Si el discípulo es aquel que ya tiene una idea preconcebida de la realidad, porque afirma que tiene conocimiento de lo que pasa en el mundo por lo que ve. Y hablo aquí hablo de, bueno, digámoslo en términos epistemológicos, de esa visión sensualista, ¿no? O sea, que es porque mis sentidos están en contacto con el mundo, ¿no? Casi que soy impresionable de todo, escucho, toco, miro, de gusto, lo que sea, ¿no? Y es ahí donde yo concluyo, hago conclusiones que tomo por verdaderas. Pero ¿qué tal si esa percepción no es del todo correcta? En la poética del espacio, texto que, insisto, les recomiendo mucho leer para profundizar en la obra de Gastón Bachelard, pone muchísimos ejemplos de los errores de nuestra percepción. Hay cuando decimos que algo aparentemente es pequeño y no lo es, ¿no? Hay cuando creemos que un color es de determinadas cualidades, ¿no? Y otra subjetividad lo aprecia de otro modo, ¿no? La meta del conocimiento objetivo es importante porque sin esa objetividad no sabríamos reconocer dónde hemos cometido un error en nuestra interpretación de los fenómenos, ¿no? Hay que subrayar ese aspecto de la objetividad, no para ir contra la subjetividad, sino porque la objetividad permite que nuestra subjetividad descubra dónde está el error al interpretar las cosas del modo como las interpretamos. Claramente, el conocimiento objetivo no es el destino de la vida misma, ¿no? O sea, no es que el ser viviente esté destinado, en último término, a desarrollar un conocimiento objetivo. Pero si quiere tomar en cuenta este ejercicio para descifrar cuáles son las verdaderas cualidades o características de los fenómenos, que incluso en cada fenómeno se afirma la vida, ¿no? O sea, es que, bueno, una cosa es esto de la vida tal y como va dándose y uno no muchas veces se da cuenta y, bueno, vamos resolviendo sobre la marcha, ya lo dijimos. Pero si quisiéramos detenernos un poco y decir, a ver, examinemos esto a fondo, lleguemos a un conocimiento objetivo, solo para distinguir qué es verdadero y qué no.
no para negar la subjetividad, dense cuenta, sino porque puede que, por eso el título, algunos espíritus cautos, algunas subjetividades más comprometidas, algunas inteligencias más maduras, lo que busquen sea pues esclarecer realmente el verdadero contenido de ese conocimiento supuestamente adquirido. Y la primera experiencia de adquisición de ese conocimiento, insisto, es el empirismo. Bachelard, si solamente lo juzgamos a partir de las teorías del conocimiento, a partir de las epistemologías, pues habrá que decir que Bachelard era un racionalista. Piensa que la abstracción es ese momento importante de las ideas, del pensamiento, donde hay una mayor penetración de los fenómenos, donde hay una observación mucho más cuidada de qué son las cosas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es en la abstracción donde las cualidades objetivas de la realidad pueden apreciarse de manera más clara, ¿no? Y no a través de lo que Bachelard llama el obstáculo de la experiencia básica. Yo creo que esto ayuda mucho a entender por qué a veces hay una gran necedad de parte de los estudiantes por aprender lo que el maestro enseña. El maestro enseña siempre también desde ese horizonte universal de la verdad y articula una idea con otra y pone a prueba un comentario con otro, un argumento con otro, ¿no? A veces entonces va construyendo todo eso sobre la marcha misma de la exposición y vemos que luego los estudiantes no siguen la exposición porque siguen sin poder superar el obstáculo de su experiencia básica, ¿no? Siguen pensando que las cosas son tal y como las ven. Y el principio del conocimiento científico es dudar de aquello que estamos tomando por verdadero siempre, ¿no? La epistemología de Bachelard, con todas estas características y muchas otras que estamos ahora comentando, lo vamos a poder entender cuando nosotros mismos nos hagamos la pregunta de, bueno, ¿cómo estoy entendiendo esto? ¿Qué es la realidad que tengo ante mí? ¿Cuánto de mí cuánto de mí está involucrado en un verdadero conocimiento de lo que pasa en el mundo? Bachelard habla más adelante en el texto, no, aquí, perdón, no cambiado las páginas acá en el libro, pero bueno, ahí más adelante, cuando habla de, bueno, las grandes etapas de la ciencia, y él entonces ve hacia quién está dirigido todo este mensaje. Bueno, de entrada el conocimiento es una serie de superaciones de diversos estados, un estado concreto abstracto, a un estado abstracto, ¿no? Y bueno, aquí enfrentamos todos los prejuicios que alimentan a una mirada inexperta, ¿no? Animada por la curiosidad, ingenua, llena de asombro ante el menor fenómeno instrumentado, jugando a la física para distraerse, para tener el pretexto de una actitud seria. Bueno, realmente describe un poco mucho eso de cuando pedimos la opinión a los estudiantes, ¿no? Y bueno, diciendo, es que las cosas son así, pero no implica que hubiera como ese razonamiento detenido, toda esta experiencia de la que hemos hablado. Y cada conocimiento se tiene que acompañar, ¿no? De muchos de los elementos que hemos mencionado, ¿no? Cuando nosotros exigimos a nuestros estudiantes que sus participaciones sean cuidadosas, que piensen en lo que van a decir, es porque nosotros, esta alma profesoral, que a veces es muy tradicional, que siempre tiene que promover el cambio, pero bueno, cualquiera que sea el caso, pedimos algo a la altura de la abstracción que cada uno de nosotros ha hecho del conocimiento que está enseñando. Y por eso es que surge esa relación con el contexto histórico, y por eso uno de momento sugiere una comparación con otro autor y dice uno, bueno, eso en donde está, en el texto no lo veo. Ah, bueno, porque forma parte de ese carácter universal que un educador maneja al intentar transmitir un conocimiento.
Un maestro no puede solo enseñar a partir de lo particular, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? No es solo un ejemplo y punto, y bueno, esto solo sirve para el caso, ¿no? Aún, aún cuando sea el hecho ese, ¿no? Sea ese el hecho de que tal experimento, tal actividad, tal regla solamente aplica a tal caso, el maestro tiene que mostrar incluso en qué casos no aplicaría, ¿no? O sea, esto, si se enseña idiomas, si se enseña en el área de las ciencias sociales, derecho, criminología, no sé, no, español, pues también en la educación media superior o en la educación básica. O sea, esta regla aplica acá, pero no acá, ¿no? O sea, hay siempre como esa apertura. Más adelante Bachelard dice acá mismo en el texto que es una cuestión dialéctica, ¿no? Porque, pues vencer, vamos a decirlo así, vencer los prejuicios, no digo la ignorancia. Bachelard asume, ya lo dije, como varios científicos de la época, que la ignorancia es invencible. Uno aprende siempre porque uno siempre está en ignorancia de la realidad y ella es compleja. Pero lo que sí hay que vencer son los prejuicios. Prejuicios tales como que lo vamos a saber todo, prejuicios como el de lo que ya sé es suficiente, prejuicios como, ah, bueno, porque lo vi es real, cosas así, ¿no? N número de ejemplos a lo largo del libro, yo les exhorto mucho leerlo, si es de su interés la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, bueno, yo creo que vale realmente mucho la pena este material. En otras oportunidades de trabajar en este seminario, pues la decisión ha sido, y sobre todo los primeros años fue únicamente trabajar este ensayo de Bachelard, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que hacía falta introducir otros aspectos, ¿no? De la práctica educativa pensada a través de la epistemología de la educación. Pero manejar solo este texto, pues también es como una cuestión interesante, ¿no? Bueno, lo que buscamos lograr es despertar, dice Bachelard, un alma en trance de abstraer y quinta esencial, ¿no? ¿Qué significaría eso? Dice Bachelard, alcanzar una conciencia científica dolorosa, sí, porque esto del conocimiento es muy exigente, jugando el peligroso juego del pensamiento sin soporte experimental estable, que de momento uno se tiene que atrever a hacer alguna afirmación sabiendo que puede uno equivocarse. Trastornada a cada instante por las objeciones de la razón, pero poniendo incesantemente en duda un derecho particular a la abstracción, ¿no? O sea, todas estas operaciones son complejas, se trata de una disciplina del pensamiento ante todo eso, ¿no? O sea, ya hemos hablado de la subjetividad, la vida, el compromiso social, la conciencia social, ¿no? La admiración, etcétera. Sí, todos esos términos son importantes. Ahora destaquemos esta idea de Bachelard de la disciplina del pensamiento. Pero cuán segura y de que la abstracción es un deber, el deber científico, y la posesión finalmente depurada del pensamiento del mundo, ¿no? O sea, para, para tomar conciencia de en qué nos estamos equivocando, al intentar formular un conocimiento sujeto a reglas, a principios, bueno, hay que despertar esta alma en trance de abstraer y de quinta esencial, dice el autor, ¿no? El contexto que va a trabajar Bachelard, pues es como les digo, el de el área de las ciencias. Para él, la ciencia moderna realmente comienza con la teoría de la relatividad de Einstein y todo lo que se hizo previamente, pues ha sido una etapa precientífica, premoderna, ¿no? Y no es porque Einstein dé continuidad a lo que ya se había hecho de Aristóteles a Newton. No, hay una ruptura muy fuerte. Es así como se gana una mayor confianza con el conocimiento objetivo, estableciendo rupturas, ¿no? Por qué es necesario romper con los saberes establecidos? Porque ellos generan obstáculos para el conocimiento, para poder alcanzar el conocimiento. En el primer capítulo, Bachelard va a profundizar ampliamente de, bueno, cómo entender esta noción de obstáculo epistemológico, ¿no? Eh, que ante todo frena poder alcanzar esta experiencia de un espíritu científico, ¿no?
O sea, ya dijimos, no es ir contra la subjetividad, sino mostrar que cuando la subjetividad empuja cada vez más, ¿no?, hacia esta formación objetiva, ¿no?, hacia esta manifestación objetiva de lo que pasa en la realidad, bueno, ahí lo que tenemos es, ante todo, llamar la atención a cuál es la cualidad en el ser viviente, en nosotros, capaz de entender ese paso de la subjetividad al ámbito de la objetividad, sin romper con el principio profundo de la vida misma, ¿no? Bueno, esta cuestión de la historia no se puede pasar por alto. Yo creo que en los autores en general hay esa invitación. Recordemos lo que ha dicho Zambrano sobre la mediación y hace un recorrido de, bueno, las grandes etapas en un párrafo muy ajustado, ¿no? En un par de párrafos va desde lo clásico a lo moderno, de cuál ha sido la evolución de la mentalidad magisterial, pues, ¿no?, de lo que hay en el pensamiento de quien enseña. Y creo que Bachelard nos deja muy claro que en la conciencia magisterial, en el pensamiento de quien enseña, hay una serie de compromisos, hay una serie de exigencias para lograr, para alcanzar eh, el conocimiento objetivo, ¿no? Y hay una serie de obstáculos a vencer. El primero de ellos está en el capítulo 2, es el obstáculo de la experiencia básica, ¿no? En resumen, este obstáculo nos dice que no podemos confiar el conocimiento de la realidad a nuestros sentidos, ¿no? O sea, eso es una premisa importante en el área de la educación. Yo sé que tiene sus matices que hay que aprender a matizar, sobre todo porque en la educación de las primeras etapas de la vida se habla de la gran importancia que tiene fortalecer el conocimiento a partir de esta sensibilidad, ¿no? O sea, lo cierto es que Bachelard, mucho antes que Piaget, va a mostrar que el orden de la experiencia, el ámbito empírico, siempre pues es empujado, siempre es como provocado a la conquista de cualquier otra dimensión más madura y más compleja del pensamiento, o en este caso, como diría Piaget, de la inteligencia, ¿no? Y esa etapa de mayor madurez, para Bachelard al menos, es el dominio de la abstracción, la aprehensión de la capacidad de abstracción, ¿no? Bueno, sería interesante examinar en este autor que tanto nos exige alcanzar el conocimiento objetivo, cuál sería su idea de la vida. De entrada, quedaría claro que no es una vida estática, es una vida dinámica. Y en las poéticas escritas por Bachelard, la poética del aire, la poética del agua, ¿no?, estas poéticas de la materia, hay una idea profunda de cómo entender la vida, ya no solo como la afirmación del ser viviente, sino incluso la afirmación de, de esos, permítanme decirlo así, ingredientes mínimos a través de los cuales es posible desprender todo el desarrollo de un pensamiento que alcanza pues esa complejidad, ¿no?, que es la de poder representarse en la realidad, ¿no? Es una invitación como la de cualquiera de los autores que vimos. Creo que cierra bien, ¿no?, Bachelard, sobre todo por la pregunta acerca de, bueno, cómo es que la educación debe de exigirse un diálogo con el conocimiento verdadero, siempre discutiendo ese paso de lo universal, esa idea amplia que tiene cada educador o educadora, aterrizar en lo particular, pero para que cada estudiante se dé cuenta de que lo que sabe tiene que ser puesto en duda, tiene que ser discutido, que hay una serie de experiencias, de etapas, de conceptos que ayudan a descubrir cada vez más
esta dimensión objetiva de los fenómenos, tal vez, y solo hasta que leamos las poéticas de Bachelard, podríamos concluir que están también sujetas, que dependen mucho de la vida creadora. Pero hay vida en Bachelard, significaría, creo, ¿no? Un contacto muy íntimo con la idea de materia. Bueno, Bachelard, un físico, un químico, ¿qué le vamos a hacer? Por mucho que le gustó la literatura, la poesía, la filosofía, la historia, ¿no? No deja de ver en la materia el principio último de la vida, ¿no? Ahí habría todas esas cualidades que Henry describe de la subjetividad. En el caso de Bachelard, hay una descripción igual de amplísima, de interesante, muy intuitiva, la mayoría de las veces, ¿no? De las cualidades propias del orden de la materia. O sea, eso me parece también sorprendente, ¿no? Hasta el punto de concluir que si todo es materia como lo supone la ciencia, el pensamiento mismo es proyección de lo material, ¿no? Bueno, maestros, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con si han podido hacer la lectura del autor, de Gastón Bachelard, pues tiene su grado de dificultad, como todos, ¿verdad? No podemos así como que prometer una siguiente sesión para explicar un poquito más y discutir. Eso tendrán que hacerlo por su cuenta, de acuerdo a si les interesa o no el autor, pero al menos quedémonos que también hay una propuesta interesante en Bachelard para entender de qué modo se lleva a cabo todo este proceso de conocimiento, mostrándonos una idea muy clara o muy rigurosa de lo que hasta ahora no habíamos comentado, que es esa etapa de objetividad en el momento de la enseñanza del conocimiento, ¿no? Que haya condiciones objetivas, que se descubra la objetividad, pero no que se imponga, ni que se piense que solo es una y ya, ¿no? O solo con un conocimiento objetivo ya resolvimos todo, ¿no? Bueno, la cosa no es así, porque que un conocimiento sea objetivo significa que continuamente tiene que ser también puesto a prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, maestros, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá con respecto a lo que hemos comentado en esta primera parte de la sesión? De mi parte no, doctor, gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé, ¿alguien más? ¿Tiene No, alguna? tampoco de mi parte, doctor. Muchas gracias. Bueno, nada más haciendo referencia a lo que dice como que no sea todo completamente objetivo, era como lo que decía, que no sea como una conquista definitiva de ese nada más conocimiento, ¿no? O sea, que no Claro, sea definitivo eso ya que conquistamos, más bien que creamos, pues vaya, más bases subjetivas para mejorar esa objetividad, ¿no? así es, sí, 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 ese es el propósito nuestro, efectivamente. Sí, porque el aprendizaje siempre es la incitación a una nueva experiencia, a una nueva apertura, digamos. Y efectivamente uno a veces se respalda en ciertas cosas que ya uno controla, domina, pero nos damos cuenta de que no es todo, ¿no? Siempre incluso hasta puede uno descubrir en ese trasfondo subjetivo de la vida misma muchas más habilidades, muchas más capacidades. Sí, por supuesto. Esa es la intención, como muy bien señala usted, ¿no? Bueno, Gracias, doctor. maestros, no, a usted, maestro, por el comentario. Si les parece bien, comencemos nuestro descanso unos minutitos antes, creo que está bien para que tengan oportunidad de, de desayunar, de descansar un poco y de preparar su exposición para que a partir de las 11 trabajemos con sus presentaciones si están de acuerdo, ¿no? Perfecto, gracias, provecho. Bueno, muchísimas gracias. A partir de las 11 empezamos con las exposiciones en el orden que se estableció. Muchas gracias.